Ya me imagino lo complicado que debe ser para periodistas, columnistas, gente muy afín, muy afín a la transformación de Cuarta, encontrarse con casos como el que se está viendo en estos últimos días de López, Octavio Romero Oropeza y María Amparo Casar. Ya me imagino lo que deben sentir, pero fíjense, hay uno de estos, es abogado, es maestro en Derecho, uno de estos columnistas que escribe en Proceso, que siempre le ha aplaudido a la transformación de Cuarta, pero yo recuerdo haberle leído cuando menos dos columnas, lo hizo en dos partes, donde hablaba de la tragedia del metro y pues exponía lo que hoy se sabe, que fue una negligencia por parte de la autoridad por falta de mantenimiento. Y lo decía, yo creo que le dolió muchísimo el tener que decirlo, pero pues así era, ante lo evidente, pues no le quedó de otra más que escribir de eso y lo hizo en dos columnas. Y el día de hoy está publicado en Proceso su columna, sí es de hoy, su columna sobre este tema de María Amparo Casar. Y debe también haberle dolido mucho tener que escribirla. Y tiene razón en todo lo que dice. Por favor, pónganle atención a la última parte, porque yo no sé si lo dije en alguno de los videos que subí, pero yo me quedo pensando, si no lo dije, lo comento ahora, que muy probablemente López exhibe este documento, este expediente, con todo el dolo del mundo para que en un juicio esto ya no pueda servir como prueba. Y es lo que dice Ernesto Villanueva, que cometieron el gravísimo error y ante un juez con un buen abogado, miren, se va a pasar por el arco del triunfo la denuncia que presente o que ya presentaron supuestamente. Pero además explica por qué está mal lo que hizo López. No es bueno bajo ninguna circunstancia y miente, además de todo, pero bueno, eso ya lo sabemos. Fíjense, le puso a su columna el título de La ley entre obedecer o desafiar. Pónganle atención, adoctrinaditos vicariantes, tranquilos, relájense, escuchen para que aprendan un poco. La imputación que ha hecho López, el infame Merolico, y el director de Pemex, Octavio Romero, sobre la probable comisión de delitos o ilícitos a la analista María Amparo Casar, ha generado un vigoroso intercambio de posiciones en un clima de polarización que reclama un análisis al margen de actos de fe que contaminan la discusión, que debería privilegiar argumentos racionales y ajustados a derecho para ilustrar el significado de estos hechos. Veamos. Primero, debe quedar claro que el gobierno federal, en este caso una empresa productiva del Estado como Pemex, tiene la obligación legal de actuar frente a hechos que pudieran constituir delitos o ilícitos ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública que afecten su patrimonio, que es colectivo, ni duda cabe. Pero ¿era la conferencia matutina presidencial del 3 de mayo último lugar para litigar sus acusaciones? Por supuesto que no. El artículo 14 constitucional claramente dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En un hecho inédito en México, se puso en escena una ráfaga de violaciones procesales y afectaciones de derechos humanos para procesar y condenar a una gobernada en un tribunal paralelo de naturaleza mediática, prohibido expresamente por la Constitución, por la simple y sencilla razón de que violenta el debido proceso que tiene todo justiciable, entre ellos el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la imparcialidad y neutralidad de un juez de derecho, el acceso a pruebas y evidencias, así como la razonabilidad en las actuaciones y la sentencia del juez de la causa. Segundo, si lo anterior es bastante grave, fueron todavía peores las expresiones de López para justificar semejantes conductas. Inciso A, se abren comillas, esto dijo López. Es un asunto completamente público, por lo que sí es importante que se conozca. Eso dijo López, se cierran comillas. Sin duda, dice Ernesto Villanueva, pero en el momento y en el lugar adecuados.
no era ni en la conferencia matutina presidencial ni el presidente de la República el que puede juzgar privativamente, es decir, al margen de las reglas procesales y procedimentales, previstas por la Constitución y las leyes. Inciso B, se abren comillas, esto dijo López. Es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto, lo dijo en tono sarcástico, por supuesto. De nueva cuenta, se aprecia que López no solo es ejecutivo, sino también es ahora juez porque su consejería jurídica le dijo que podía definir que se acreditó un acto de corrupción sin haber judicializado y probado en juicio las imputaciones que se le ha formulado a Casar. Y no es que se mantenga en secreto, por lo menos ahora, porque a alguien o muchos lo digan por valoraciones políticas o ideológicas, sino porque lo ordena la Constitución en ciertas etapas del procedimiento para proteger los derechos de las partes, garantizar un juicio justo y las partes sustanciales del expediente pueden ser consultadas generalmente cuando ha concluido el proceso. Tercero, y la investigación de oficio que ha iniciado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre la difusión de datos personales en el sitio web de la Presidencia de la República es una atribución que le ordena a la propia Constitución para proteger el derecho a la protección de datos personales previstos en los artículos 6 y 16 de la Constitución, los que establecen una ponderación entre la máxima publicidad con la protección de los datos personales sensibles. Pero ya ven, López se le lanza al INAI diciendo que, a ver, ahora el INAI sale a defender a esta señora. Es que el INAI está obligado a hacerlo. Si no saliera a abrir una investigación de oficio, estaría incumpliendo con su función constitucional. Pero bueno, esto los adoctrinaditos vicariantes no lo conocen, no lo entienden. Continúo. El problema no se agota en la difusión de esos datos personales, sino que comprende la difusión integral de la información porque ese hecho, al margen de las demandas civiles que podría interponer Casar y su familia por afectaciones al patrimonio moral, sin duda será aprovechado, ojo con esto, por la defensa del analista para invalidar las pruebas documentales, a la luz de lo que prevé el artículo 20A, fracción 9 de la Constitución, que a la letra establece, se abren comillas, adoctrinaditos, está en la Constitución, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, lo que al interpretarse conforme a los principios protectores del artículo 1, hará que el proceso, si efectivamente se judicializa, tenga mínimas posibilidades de que la parte acusadora, Pemex, obtenga una resolución judicial inatacable, favorable a sus pretensiones. O sea, si hay juicio, Pemex va a perder, porque López exhibió las pruebas de manera ilegal. ¿Sí le entienden? Y yo estoy seguro que lo hace a propósito. Termino. Y si a lo anterior se agrega que no hay certeza en el núcleo duro de la litis, según el cual requiere acreditar fehacientemente que el esposo fallecido se privó de la vida, pudo haber, entre comillas, dijo el titular de Pemex en la conferencia matutina del lunes 6 de mayo, y así lo refiere. Además, el no ejercicio de la acción penal de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y en un juicio penal no puede haber lugar a dudas para lograr una condena. O lo hizo o no lo hizo. El pudiera, el posiblemente, el hay indicios no es suficiente para una condena. Ya, sin embargo, hizo un gravísimo daño en el honor, en la vida privada y la propia imagen de Casar y sus hijos, que debería sentar un precedente para que jamás, por la salud de la República, se repita un fusilamiento mediático de esa magnitud. Paradójicamente, por quienes deberían ser los primeros, que deberían predicar con el ejemplo la observancia irrestricta de la ley. La lucha porque el Estado de Derecho siga adquiriendo carta de naturalización en México no debe tener caminos de regreso, por el bien de todos. Es muy claro lo que dice Ernesto Villanueva. Repito, es muy de la secta, pero es que ante una
evidente falta de ética, de escrúpulos y violando la ley, lo que hizo López es que no te puedes quedar callado, a menos que seas un adoctrinadito vicariante y lo aplaudas, como por ejemplo la Nancy Flores de Contralínea, publicando ella también bajó todos los documentos y los subió a su Twitter, todos. Bueno, pero esa gente sabemos que está maiceada, a ellos no les importa. Pero lo que hizo López, incluso lo grave, lo más grave, es que si hay razón en Pemex sobre lo que va a reclamar, pues van a perder el juicio por la pendejada de exhibir los documentos. ¿Lo hizo a propósito? Yo creo que sí. Saludos.